Buenas, ¿cómo están? Yo soy el doctor Carlos Agüero y en esta oportunidad te voy a contar todo lo que tenés que saber sobre retinopatía diabética y el edema macular diabético. A grandes rasgos, me gusta que cuando el paciente se presenta a la consulta, hacerle algunas cuestiones que tengamos que evaluar. Tanto saber si tiene su glucemia y su hemoglobina glicosilada. Estos dos valores nos ponen en situación de cómo viene el control metabólico de los pacientes diabéticos. La glucemia es ese nivel de azúcar en sangre que nos da el valor en el momento del examen y de la extracción que se hizo el paciente. Y en el mismo momento que se hace la extracción, podemos medir la hemoglobina glicosilada, que nos da un promedio de cómo estuvo el azúcar en la sangre del paciente los últimos 3 meses. A partir de acá, tenemos un punto de base de saber cómo es la condición metabólica del paciente y recomendarle que también con su endocrinólogo trate de compensar sus dificultades con la diabetes para que no repercuta justamente en ninguna de las retinas de sus ojos. En cuanto a lo que es retinopatía diabética, es lo que escuchamos con mucha frecuencia, que cuando un paciente fue al cardiólogo, fue al endocrinólogo y tenía valores descompensados, tiene que evaluarse en un fondo de ojo con su retinólogo y no solamente con un oftalmólogo general. Este retinólogo lo que va a poder hacer es el fondo de ojo o algunos estudios complementarios en retina, como en la retinografía. Esta imagen del fondo de ojo nos va a permitir ver diferentes lesiones que se van a ir presentando con mayor frecuencia cuanto más pase años de diabetes ese paciente y cuanto más descompensación tenga de su glucemia y su hemoglobina glicosilada. En estas afecciones de la retinopatía diabética tenemos diferentes niveles. Para hacerlo muy sencillo, vamos a tener un estadio de retinopatía diabética de base, en donde de manera aislada va a haber sectores con presencia de líquido, presencia de hemorragia, presencia de proteínas, que se van a ir liberando cuando estos vasos sanguíneos a nivel de la retina puedan perder cualquiera de estos contenidos. Muchas veces estos pacientes no notan cambio en su visión, son hallazgos aislados que lo hacemos en el fondo de ojo, pero en esta etapa inicial de la retinopatía diabética de base, el paciente ya ha empezado a manifestarse con cambios que después pueden repercutir en su visión. Un segundo estadio es la retinopatía diabética preproliferativa. Estos cambios siguen progresando, todos estos vasos sanguíneos empiezan a dañarse, entonces hay menos oxigenación en la retina y empezamos a tener más sectores de hemorragia, más sectores con presencia de líquido, y si el paciente acompañado tiene una afección cardiovascular con hipertensión arterial, van a empezar a aparecer algunos exudados en los diferentes sectores de la retina. Si este paciente en este estadio preproliferativo tiene varios de los cuadrantes de su retina afectada, va a tener más tendencia a pasar a un estadio proliferativo. El estadio proliferativo, como su palabra lo dice, lo que está tratando de hacer su ojo es compensar los sectores de falta de oxigenación o hipoxia que está teniendo la retina, porque los vasos sanguíneos que están afectados por la diabetes terminan teniendo una incapacidad para llevar el oxígeno a diferentes lugares. Si esto se prolonga a lo largo del tiempo, la compensación que hace el ojo es hacer neovasos sanguíneos, nuevos vasos que son anormales, que son pequeños, que van a tratar de compensar esta debilidad. Pero el gran problema aquí es que estos vasos, que son mucho más débiles y mucho más frágiles, van a tender a sangrar y a presentar lo que habitualmente vemos como hemorragias vítreas, o si el paciente continúa con ese estadio proliferativo y se empiezan a hacer algunas membranas de fibrovasculares sobre la retina, estas pueden contraerse y generarnos un desprendimiento de retina, que en el contexto de un paciente con diabetes y su retina isquémica y lesionada es un cuadro completamente severo con mucha afección de la visión de nuestros pacientes. En cuanto a los tratamientos, sabemos que la retinopatía diabética de base necesita control cercano. La retinopatía diabética preproliferativa, si vamos avanzando en un estadio más grave de su retinopatía diabética no proliferativa, es muy conveniente posiblemente empezar a hacer láser argón y controlar al paciente de cerca, capaz cada 3 o 6 meses. Y cuando ya estamos en un estadio proliferativo, indudablemente que es el momento para empezar a hacer láser en toda la retina y en estos sectores de isquemia evitar el daño. Lo que tenemos que saber aquí
que si aparecen las dos complicaciones que les hacía mención, la hemorragia vítrea o el desprendimiento de retina, ese paciente pasa a ser un paciente quirúrgico y la resolución se hará por medio de una cirugía que se llama vitrectomía. Es la manera de resolver y sacar todos esos daños que se generaron en la retina. El otro lado y la otra presentación y escenario que puede tener el paciente diabético es tener algo que se llama edema macular diabético. Acá el compromiso no fue de toda la retina, sino de la parte central. Este paciente puede notar una disminución de la visión, puede notar que algunas líneas empiezan a verse onduladas o que algunos sectores quedan como escotomas, manchas negras en la parte central de la visión, en donde muchas veces este paciente relata que tiene dificultades más para la lectura o tareas de cerca que tareas de lejos. Entonces, en este contexto de edema macular diabético, que tenemos diferentes presentaciones, en donde puede ser focal, porque hay un solo lugar afectado, multifocal, porque son varios, o difuso con un compromiso como espongiforme en diferentes lados de la mácula, este paciente indudablemente necesitará de la colocación de inyecciones intravítreas. La medicación que se coloque a nivel intravítreo son inyecciones que necesitamos hacerlo en quirófano o salas que estén preparadas para la recepción de estas medicaciones, podrán alternar entre antiinflamatorios o antiangiogénicos que compensen el cuadro del paciente. Dependiendo de la severidad del cuadro y cómo evolucionan a la respuesta de esta medicación, se pueden prolongar en el tiempo con las inyecciones que deban hacerse, y eso es necesario que el paciente de manera paralela controle su parte sistémica para que este edema macular responda al tratamiento, y por otro lado para que el paciente no sea un paciente que tenga que siempre estar recibiendo mensualmente o cada 2 o 4 meses diferentes tipos de medicación. Entonces, tenemos un contexto de retinopatía diabética proliferativa, que es el cuadro más grave que compromete toda la retina, o el edema macular central, que esto afecta la visión sobre todo de cerca. Hay dos tratamientos que son diferentes. El seguimiento y la indicación y la estrategia terapéutica se lo tiene que dar un especialista, que es su retinólogo, del cual tiene que hacerse muy amigo, porque va a ser una relación que va a llevar tiempo para la recuperación de su visión, y esto no se va a mantener estable, va a necesitar luego prolongar los controles y hacer un seguimiento para saber qué necesita como tratamiento. Espero que este video haya sido de mucho de ayuda, que te sirva para buscar a tu retinólogo, para hacerte controles frecuentes. Muchas veces nosotros decíamos que los fondos de ojo era conveniente hacer en pacientes diabéticos cada año. Hoy nos gusta mucho recomendarlo cada 6 meses para ser siempre precoces en la indicación de cada uno de los tratamientos, y espero que esta información te haya sido de ayuda para que te puedas tratar o tu retinopatía diabética o tu edema macular diabético de manera precoz y no haya pérdidas visuales. Un mensaje que me gusta transmitir a los pacientes es que no los pacientes pierden la visión en la medida que tienen buenos controles metabólicos. Entonces, no solamente por ser diabético vamos a estar condenados a una mala visión, sino que si realmente nos controlamos, hay muy buen pronóstico visual para los pacientes diabéticos tratado en tiempo y forma. Muchas gracias.